Un silencio pesado tomó cuenta de él durante toda su vida. Jesús había experimentado a comunión continua con Opa y Masaguara, prestes acajegados, pecados del mundo sentíase cada vez más distante de esa presencia divina a The Give on noche y agonía. Había comenzado nu Getsemani, ha presenciado pie que siempre o sustentar parecía estarse gestionando y Jesús comenzó a experimentar agialidad devastadora, la separación que o pecado causa entre Dios y womenel, y que nunca conociera, o pecado agora tomaba sobre sí un peso de los pecados de toda humanidad acupa, y Hugo Jordo pecadou, oprimían de manera tan esmagadora que le sentí una profunda tristeza, llegando a decir a mi Naoma, está profundamente triste a te amo, Archi Jesús del show. A mayoría de los discípulos la entrada a dólar, quien más le va consigo, Pedro Xiaoan, tianos tres que estaban más próximos de él mismo asino, quería que él usted esté muy así en Guauchi de su agonía, pues aquí lo era Ugu quien, le debería soportar su asesinoa, o sea fastar un poco de Elis Pediulis, si cae aquí Billy ahí conmigo. Caminando maíz, Ayangel se prostró en un showy. Comenzó a orar fervorosamente, Jesús en chivo pesbismagador de pecado que parecía separado. Dubayo abismo entre él y Dios, parecía inmenso y insondable. Cristo no sufría por causa de deseos propios. Pecados más que los pecados de la humanidad, allí a haber saúlle Dios, al pecado era magialidad y, con la cual él estaba ahora confrontado de manera directa y dolorosa en medio a su angustia. Jesús clamóme, opá si posible, o pase de mí. Es chicalice todavía no sé. Ya como yo quiero y sin como tú quieres por un. Ahora Jesús lo tosó así, o con esa agonía ismagadora. Pas ese tiempo él se levantó y fue a atados discípulos, en busca de algún confort, desechando una palabra de encorachamiento o simpatía con. Todo al llegar a Elis, encontró Jus durmiendo o impacto de su aflicción. Había alterado su apariencia de tal forma que los discípulos, mau uge, coñacieron cuando Elius acordó dirigiéndose, especialmente, a Pedro y Jesús dice, Simón tú duermes, no puede archivillar ni un maorapoco antes de ir en Aullarjín. Jesús ya había alertado a sus discípulos todos, vosotros escandalizaréis con frecuencia a los discípulos, especialmente Pedro, habían asegurado que permanecerían leais a Jesús mes muy ancho da prisión o da moarche Pedro. Confianza en su propia fuerza declarara ainda que todos se escandalicen e os llamáis no hay tanto, en vez de buscar en la fuerza en Dios como. Jesús les aconsejará a ellos confiaron en sí mismos y ahora en un momento en que Jesús más precisaba, yo sus oraciones de apoyo él, les dormía a ti mismo, Pedro que, antes afirmara ser un maíz fiadomés mushua o discípulo amadoque, tantas veces se reclinara, no peitu, di Jesús fue. Vencido pelosono en aquella noche de gran agonía, afeiza aún profunda que el indutría pelomeastre. Debería telo manchedo de experto y vigilanchesus, oraciones fervorosas, deberían verse unido a Ash y Jesús. Especialmente en aquel momento de angustia extrema un Salvador pasara, noches en oración peluceros discípulos pidiendo a Opai que fortaleciese su fe para, que no vacilase en un momento de aprobación, no. Hay tanto Elis, no consiguieron viciar con Eli ni por una hora sí. Jesús te ve así en aquel momento preguntado a Chiago, y Joan podéis beber ucales, y que o bebo, o ser bachezados como, bachismo con quíos o bachezado él. Es sendúfidano. Tenía un respondido con tanta pronchedad podemos, agorao corazón de Jesús. Estaba lleno de compasión por la franqueza de seus Gesipus. Él le temía que no fuesen capaces de soportar a Grand, de prof que su amor y sufrimiento traería ainda, sin el no se prendeo con dureza investió, supensó las dificultades que enfrentaría y, usted soltó BJ, y orai para que no entréis en tentación y con ternura, descupó su afalia diciendo tu espíritu en la verdad ya está pronto más a carnea fraca. Aquí Osaufaduer demostró un amor compasivo un ejemplo sublime de ternura y comprensión. Helena,
Hoy ignorabas franquicias humanas. Maisa se enfrentaba con piedad y empatía. Maison una vez una angustia insoportable tomó contra de Jesús. Él estaba exhausto física y espiritualmente no límite de sus fuerzas cambaleando voltó, a lo que aún ya había orado antes y con todo peso de agonía, sobre sí clamó Auseo meopai. Si no era posible o pasar Jimin, es chicalis. Y thank you beba faz, hacia tu avontajeador, de esa súplica era tan intensa que se usuar, se transformó en grandes gotas de sangre. Escogía un deseo cuerpo en meiba, esa agonía. Jesús volteó nuevamente a los discípulos. En busca de confort y solidaridad más, encontróos durmiendo un maíz una vez de. La tercera vez Jesús volteó al lugar. Llorazona oscuridad, y Otejorquien volvía en su aroma. Era un avasalador él, en ausenchi. Ama esa presencia confortancho du país, temía que su naturaleza humanano pudiese soportar a tejido probazón que estaba por vivir, pero la tercera vez, elige pecho a misma oración miopai, si no es posible. Cristo estaba completamente solo en aquel momento. Entoun un poderoso en su deseo de sío para fortalecerlo a presencia de guancho, trocé un alivio celestial y justo di Jesús manchado de sangre. Comenzó a flechera paz divina a él, le soportó una agonía quien ni un ser humano podría soportar experimentando angustia de amorchía en lugar de toda humanidad apoya. Ese momento Jesús votó a us discípulos y más de una vez encontró us durmiendo si él estuviesen permanecido acordados vigilando y orando como mestri tendrían recibido a fuerza necesaria para soportar aprobación que estaba por vivirnos. En tanto por perder en aquella oportunidad fijaron 6 fuerzas. En un momento en que más precisaba con tristeza, Jesús les dice es que el traidor se aproxima cuando a muchedán se aproximó Jesús en cualquier trazo y deseos. Resentió sufrimientos visibles allantos y con firmeza y dignidad de allí, colocó hacia frente y deseos discípulos y preguntó a Turbá, ¿quién buscáis? Él les respondieron a Jesús, o Nazariano. Y Jesús les dice mismo, una calavera de gran reprobación. Pensamiento de Jesús estaba abautado para protestar en deseos discípulos él. Quería garantir que el snow se ofrece en junto con la indaki. Eso significa así enfrentar su asignó a prisión y a morchifue. En tanquilluda su traidor cumplió 4 finales su. Atracción aproximándose de Jesús ve y show y Jesús. Como mamistura de tristeza y misericordia preguntó amigo, ¿para qué viastei? Con una voz cajegada ayudor, acrecentó Judas con un bello traisu, filo duomen. Aquel momento traidor cumplió su aparche. No plano malignoque, elevaría o filo yedeus al sufrimiento. Finallas palabras amables de Jesús deberían ser tocado corazón de Judas despertando en él algún resquicio de ternurao ajepengimientono. Hay tanto parecía que todo vestigio de compasión o dignidad había abandonado. Judas que ahora estaba completamente sobrio control y de Satanásel, y se posicionó al lado de Jesús con una postura arrogante y seine, y un constantimiento, entregó maestría mucho de un cruel que hubiera aprendido Cristo en un resto de tolerancia y compasión luego. Enseguida los soldados prendieron. Jesús y amajaron su smalls aquellas mismas. Smalls que habían curado, enfermos alimentado famientos, y tras dedo vida y esperanza a muertos los discípulos, picaron atónitos no pudieron acreditar que Jesús consentiría en ser capturado ellos. Estaban ciertos de que un poder que había lanzado a Muchidán por Tejapoco antes sería suficiente para libertar a Meastri y protegerlo. Su acepción fue grande cuando vi a un señor permitir que a sus monstruos enamajadas como un criminoso común Pedro, tomado por Humaira, furiosa, puchó su espada y en un impulso de defensa firiu servo, du sumo sacerdote cortándole a Aurelia al. Testimoniado que Pedro había feito Jesús, soltó a Smalls, que habían sido amajadasi, en un acto de cura y compasión tocó a Aurelia, du servo restaurando a inmediatamente dirigiéndose a Pedro, LGs en Bahía.
Tu espada pues, todos los que lanzan monda espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no paso jugar a mi opay? Y él y me mandaría en este momento miles de 2 lecciones de anchos como, pues si cumpliríamos escrituras según las cuales